Lectura del libro del Éxodo. Los israelitas llegaron al desierto de Sinaí. Habían partido de Refidim y cuando llegaron al desierto de Sinaí, establecieron allí su campamento. Israel acampó frente a la montaña. Moisés subió a encontrarse con Dios. El Señor lo llamó desde la montaña y le dijo: habla en estos términos a la casa de Jacob y anuncia este mensaje a los israelitas. Ustedes han visto cómo traté a Egipto y cómo los conduje sobre alas de águila y los traje hasta mí. Ahora, si escuchan mi voz y observan mi alianza, serán mi propiedad exclusiva entre todos los pueblos, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación que me está consagrada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nosotros somos su pueblo y oveja de su rebaño. Y oveja de tu rebaño. Aclame al Señor toda la tierra, sirvan al Señor con alegría, lleguen hasta Él con cantos jubilosos. Nosotros somos tu pueblo y ovejas de tu rebaño. Reconozcan que el Señor es Dios, Él nos hizo y a Él pertenecemos. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Qué bueno es el Señor. Su misericordia permanece para siempre y su fidelidad por todas las generaciones. Nosotros somos tu pueblo y ovejas de su rebaño. En la segunda lectura, Pablo nos manifiesta cuál es nuestra grandeza de cristianos. Ponemos en Dios nuestro orgullo porque ahora estamos reconciliados con Él y sabemos que Él nos salva. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, cuando todavía éramos débiles, Cristo, en el tiempo señalado, murió por los pecadores. Difícilmente se encuentra alguien que dé su vida por un hombre justo. Tal vez alguno sea capaz de morir por un bienhechor. Pero la prueba de que Dios nos ama es que Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Y ahora que estamos justificados por su sangre, con mayor razón seremos librados por Él de la ira de Dios. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más ahora que estamos reconciliados, seremos salvados por su vida. Y esto no es todo. Nosotros nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien desde ahora hemos recibido la reconciliación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Escuchemos ahora a Jesús, que en este pasaje del Evangelio esboza las grandes líneas de la misión de los apóstoles y de la Iglesia. Nos ponemos de pie para escuchar el Santo Evangelio.
aleluya. 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 El reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en el Evangelio. Aleluya. 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 El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas y proclamando la buena noticia del reino y sanando todas las enfermedades y dolencias. Al ver a la multitud tuvo compasión porque estaban fatigados y abatidos, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Jesús convocó a sus 12 discípulos y les dio el poder de expulsar a los espíritus impuros y de sanar cualquier enfermedad o dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son, en primer lugar, Simón, de sobrenombre Pedro, y su hermano Andrés; luego Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan; Felipe y Bartolomé; Tomás y Mateo, el publicano; Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo; Simón el cananeo, y Judas Iscariote, el mismo que lo entregó. A estos 12 Jesús los envió con las siguientes instrucciones: no vayan a regiones paganas ni entren en ninguna ciudad de los samaritanos. Vayan en cambio a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Por el camino proclamen que el reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, purifiquen a los leprosos, expulsen a los demonios. Ustedes han recibido gratuitamente, den también gratuitamente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Alabado sea Jesucristo. Ayer viernes celebramos la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús y hoy celebramos el Corazón Inmaculado de María. El sábado a la tarde, como lo permite la Iglesia, celebramos ya la liturgia del domingo. Pero estas tres fiestas están profundamente ligadas en el Evangelio de hoy. Dice Mateo, capítulo 9, al ver a la multitud, Jesús tuvo compasión porque estaban fatigados y afligidos, como ovejas que no tienen pastor. Palabra de Dios. Fatigados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. Esta capilla está dedicada al corazón eucarístico de Cristo. Bueno, ya sabemos que la fiesta del Sagrado Corazón está con ese ícono del corazón de Cristo, a donde tradicionalmente ponemos
la sede de los sentimientos. Jesús fue hombre verdadero y Dios verdadero, como dice el dogma cristológico. Hombre verdadero, hombre con corazón, con sentimiento. Jesús tuvo compasión de la multitud. Jesús curó a los leprosos, limpió a los leprosos, hizo ver a los ciegos, a caminar a los paralíticos, etc. Tuvo compasión práctica, sincera, eficiente, eficaz. Por eso es muy importante distinguir el sentimiento del sentimentalismo. Yo puedo ver una telenovela y me caen las lágrimas, pero eso no sirve para nada. O por ahí vemos alguna escena dolorosa y decimos, pobrecito, ¿no? Pobrecito. Pero no sirve para nada. La palabra compasión o misericordia, mejor, viene de corde, corazón, sentir con el corazón, sentir en las entrañas, sentir profundo en el dolor de los otros. Hoy hemos leído un pasaje, el final del capítulo 9 y el comienzo del capítulo 10. Y eso también es interesante porque el liturgista que nos puso este pasaje unió el final del capítulo 9 con el comienzo del capítulo 10. Porque, ¿qué hubiera sido del Evangelio o de la evangelización si todo hubiera terminado con Jesús? Después que el Evangelio de Mateo, el final del Evangelio dice que tuvo compasión de aquella multitud porque eran como ovejas sin pastor, Jesús eligió a los 12, funda la iglesia. Por eso los sentimientos de Cristo son eficientes. Es decir, producen algo. Jesús piensa en la iglesia en función de la humanidad. Es una frase del padre Raniero. La iglesia existe para la humanidad. La iglesia existe para los hombres, no los hombres para la iglesia. Es decir, la iglesia es funcional a la evangelización. O como diría Francisco, una iglesia que no es en salida, una iglesia autorreferencial es inútil. Por eso, comienzo del capítulo 10 aparece la lista de los apóstoles. Y aparece la lista de los apóstoles también con los apodos que Jesús puso a los apóstoles. En primer lugar, Simón, de sobrenombre Pedro. ¿Por qué de sobrenombre Pedro? Nosotros aquí los santiagueños somos especialistas en poner sobrenombres, apodos. Aunque hay que tener cuidado con el bullying, ¿no? Ahora no se le puede decir a nadie flaquito, ni gordito, ni porque es problema, ¿no? Antes era normal poner apodos simpáticos, humorísticos, que con la sabiduría del pueblo reflejaban como la esencia de la persona, no solamente un defecto físico o una característica exterior. ¿Por qué dice el Evangelio de sobrenombre Pedro? Porque Pedro se llamaba Simón. Jesús elige este sobrenombre cambiándole la esencia en cierta manera a Pedro. Eres pescador, ahora serás la piedra de mi iglesia. Como también al final pone en la lista a Judas e Iscariote, el mismo que lo entregó, el traidor. Es decir, Dios sabe lo que somos y Dios nos elige. Si hacemos un paralelismo entre Simón de sobrenombre Pedro y Judas Iscariote, el traidor, los dos fueron traidores. Judas con mayor razonamiento, con cierta maldad, elaborando una traición. Pedro se dejó llevar por su cobardía y niega a Jesús
la noche del jueves al Viernes Santo, cuando alguien reconoce su acento galileo y va a decir, yo no conozco a Jesús. Pero así todo Jesús elige a estos hombres para que fueran la cabeza de la iglesia y nos elige a nosotros, así como somos, así como somos. Y ojalá que sintamos que Dios tiene la ternura suficiente, y la tiene, como para ponernos un sobrenombre, un apodo que solamente Él conoce. Por el camino proclamen que el reino de Dios está cerca, sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, purifiquen a los leprosos, expulsen a los demonios. Ustedes han recibido gratuitamente, den también gratuitamente. Es decir, vuelvo a la frase del padre Raniero Cantalamessa, la iglesia está en función de los hombres y no los hombres en función de la iglesia. La iglesia ha nacido para curar a la humanidad, para ser fermento en la masa, para anunciar el reino de los cielos. Vuelvo a la frase con la que comienza el Evangelio, la primera visión que tiene Cristo de aquella gente que lo circunda. Al ver a la multitud, tuvo compasión, misericordia, porque estaban fatigados y abatidos, como ovejas que no tienen pastor. La Biblia, también el Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento ha tomado del Antiguo Testamento esta imagen del pastor. Israel es un pueblo de pastores, pastores nómades, que viven en familia con sus animales. Y hay muchas parábolas en el Evangelio en donde Jesús se refiere a este pastor que cuida las ovejas y que las conoce por su nombre. Ellas reconocen su voz y lo siguen. Fatigados y abatidos, como ovejas sin pastor. ¿Nosotros cómo estamos? ¿Tenemos pastor? ¿Quién es nuestro pastor? ¿A quién seguimos? ¿Quién nos guía? ¿Reconocemos que estamos abatidos a veces y desorientados o estamos seguros de todo? Esta mañana en la radio comentábamos con alguien que está trabajando en una tesis sobre Mamantula. Y decíamos, corrigiendo un error frecuente, ha quedado por ahí escrito que Sor María Antonia no fue Sor, no fue una Sora, una hermana religiosa, fue una laica consagrada, como diríamos hoy. Y ella, como Teresa de Jesús y otros santos como el cura Brochero, fueron iglesia en salida en su tiempo y provocaron una verdadera revolución. ¿Con qué? Con el Evangelio, con la fuerza del Evangelio. Por eso, la primera encíclica del Papa Francisco, que es como su carta magna, su programa de pastoral, comienza así: la alegría del Evangelio, la alegría del anuncio del Evangelio, la alegría primero de haber recibido el Evangelio y después de anunciarlo. Preguntémonos cada uno en su corazón: ¿esta semana he evangelizado a alguien? ¿He anunciado la buena noticia a alguien? También contaba esta mañana un episodio, una anécdota que me tocó vivir, porque a veces con frecuencia criticamos a nuestros hermanos cristianos que tienen otra denominación, evangélicos por ejemplo. Caminando por acá cerca, Sarmiento y, bueno, la esquina del
el Colegio Nacional, Sarmiento y Garibaldi. Y había un muchacho sentado en un umbral, drogado. Y había un un evangélico que lo abrazaba y oraba por él. Qué linda imagen, qué linda imagen. No lo conocía, simplemente lo vio tirado al borde del camino, lo abrazó y oró con él, por su familia, por su soledad, por su abandono, por lo que fuera. En el Evangelio también están los 72 discípulos que no son los apóstoles laicos que son enviados a evangelizar. Cuando recibimos el anuncio del Evangelio, no es para mí, es para transmitirlo, es una buena noticia. El Evangelio está lleno de mujeres que son apóstoles. La primera persona a la que Jesús se aparece resucitado es a una mujer, María Magdalena, que no fue una santa, Y sin embargo Jesús se reveló a esa mujer y ella fue la encargada de anunciar a los apóstoles la resurrección. La samaritana había tenido 7 maridos y esa mujer es la que Jesús elige para que vaya a su pueblo a anunciar el Evangelio. ¿Y nosotros? Sentimos, nos damos cuenta que este Evangelio es una alegría que tengo que transmitir. Porque si Dios eligió a la samaritana que había tenido 7 maridos, a María Magdalena, que no fue una santa, también me llama a mí para anunciar el Evangelio, la alegría del Evangelio. La alegría del Evangelio que primero me ha tocado el corazón y después me lleva a portar el Evangelio a otras personas. Vamos a pedirle al Espíritu Santo, al Sagrado Corazón de Jesús, al corazón eucarístico de Jesús, al corazón de María, que nos dé entrañas de misericordia para anunciar el Evangelio. Que así sea.